tardes. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Vamos 7. Cuando estemos 9, comenzamos. 8. Bueno, ya estamos 9, entonces comenzamos. La clase de ahora es sobre la óptica de las lentes de contacto. Esta parte es de suma importancia porque nosotros sabemos que hay efectos ópticos de acuerdo a las lentes compensadoras que nosotros podamos, con las que nosotros podamos corregir las ametropías de los pacientes, así como también de acuerdo al problema refractivo que pueda tener el paciente y también a lo que nosotros decidamos qué es lo que cómo vamos a corregir al paciente. Entonces, la distancia al vértice, me imagino que ustedes en alguna ocasión ya han escuchado de ellas, ahorita ya leyeron qué es lo que dice ahí, más o menos, no sé si alguien ha tenido una noción anteriormente sobre esto. Solo uno. Bueno. Como les estaba diciendo, entonces la potencia de una lente correctora o compensadora siempre va a ir en función de la distancia que tenga la lente, el objeto y a la distancia de ese ojo. Entonces es por ello que cuando vamos a compensar este tipo de problemas con los lentes de contacto, es importantísimo el conocer la metropía que tiene el paciente. ¿Cuál es la distancia con la que se está trabajando con el foróptero? Aunque en lo personal, siempre he considerado que es más adecuado el utilizar una gafa de prueba que un foróptero, porque el foróptero asume una distancia al vértice de lo que es el ojito. Pero también acordémonos que cuando nosotros tomamos una medida es más certera que cuando realmente algún aparato nos la toma. Entonces, por eso es 1000 veces, porque con la gafa de prueba nosotros podemos hacerla con una regla y ver realmente dónde está más o menos la curvatura de la córnea y a dónde nos queda el lente corrector que nosotros estamos utilizando. Entonces, o que estamos trabajando. Entonces, este trecho, o sea, esta distancia que nosotros que tenemos entre la lente correctora y la córnea nos va a afectar lo que es la imagen final, o sea, la agudeza visual de este paciente. Entonces, para
compensar esa diferencia de imágenes, por ejemplo, si ustedes pueden hacer, todos los que usan anteojos, si ustedes se ponen el anteojo en sus anteojos correctores a una distancia, y si ustedes se lo hacen para adelante, inmediatamente ustedes pueden ver que la imagen tiene otro tamaño, y entonces eso es lo que sucede también cuando tomamos una refracción con un instrumento que está separado de la córnea y que al final nosotros vamos a determinar corregir al paciente con un lente de contacto que ya no va a tener esa distancia, sino que ya va a estar superpuesto en la córnea. Y entonces esa diferencia de imagen, entre más grande es la graduación, mayor es la diferencia de esas imágenes. Pero cuando nosotros vamos a utilizar, a corregir con lente de contacto, nos vamos a poner a siempre calcular y hacer números matemáticos cuando tengamos dioptrías arriba, o sea, mayores o iguales de más, menos 4 dioptrías. Si yo, por ejemplo, les digo que yo tengo un lente de menos 250, le voy a aplicar la diferencia, la fórmula para sacar la diferencia de imágenes. Yoli. ¿Yo quién? Cristian Alfaro. En ese caso, según lo que se menciona acá en la pantalla que está compartiendo, no tendría por qué realizarle ninguna compensación porque es de menos 50, es decir, no hay necesidad porque la imagen final no se verá afectada. Se verá afectada si la potencia es igual o mayor a 4 dioptrías. Exacto. Entonces, si tenemos un menos 8. En ese caso, sí habría que cambiar y cambiar la potencia de la lente. En ese caso, como se menciona si fuera que es negativa, también, en el caso de que sea negativa, más abajo se menciona, bueno, ahí mismo en la pantalla, que esa va a tener una menor potencia. Exacto. Entonces, veo que sí nos va quedando claro lo que es el concepto entonces de lo que es la distometría o el cálculo de la distancia del vértice para que la imagen no cambie de tamaño, ¿verdad? Y entonces la distometría es el cálculo de la distancia que existe entre la cara anterior de una lente correctiva, ya sea el cristal graduado o la gafa, ¿verdad? Porque hay momentos que en gafas también debemos de considerar lo que es la distancia al vértice. Pero nuestra materia que nos compete es lente de contacto. Entonces, a esa es la distancia que se le conoce como distancia al vértice o la toma de una distometría o el cálculo de una distometría. Aunque hoy en día, por supuesto, pues ya es tan fácil como que yo les diga, ¿saben qué? Les voy a hacer un regalo y les voy a dar una aplicación. Pero eso será hasta el otro año. Perdón, hasta el otro ciclo. Ahorita no, porque ahorita lo vamos a hacer todo a pie. Entonces, la potencia final de la lente de contacto dependerá si es negativa o es positiva. Entonces, en el caso de una lente negativa, si yo tengo un menos 4, el lente con el que yo voy a realmente terminar refractando al paciente en lente de contacto va a ser un menos 3,75. Y si yo tengo un más 4, o sea, entonces podemos ver de que la graduación final es baja, o sea, es más pequeña. No quiere decir que siempre va a ser 0,25, porque eso va a depender siempre de la potencia. Y la otra es también que si en el caso es una lente positiva de más 4, entonces de acuerdo al cálculo, vamos a tener una lente de más 4,25. Entonces, aquí un tips, y por eso es que se los pongo, que cuando nosotros tomemos los cálculos y los metamos en la fórmula, entonces debemos de tener bien claro que si ustedes, el lente que están ustedes trabajando es positivo, me va a dar entonces una gradación mayor de la que yo estoy trabajando, estoy calculando. Pero si yo tengo un lente negativo, si yo tengo un menos 7,
Me tiene que dar abajo de -7 la respuesta. Si no está mal, si me dio arriba de 7, allí tengo que ver qué es lo que sucede y empezar a ver a dónde me he equivocado. Entonces, para calcular esa potencia final, vamos a utilizar la siguiente fórmula. ¿Preguntas hay hasta ahorita? Creo que nadie, que vamos bien. Ok, sigamos. Aquí les tengo este video para que se recuerden cómo es la distancia al vértice. Con una regla, no necesariamente tiene que ser la de la marca esta, sino cualquier regla. Podemos hacer de cuenta y caso que esta es un armazón de prueba, no necesariamente tiene que ser un aro. Entonces lo vamos a acercar lo más posible a lo que es la superficie anterior de la córnea con lo que es la parte posterior de la gafa correctora que estamos utilizando. Y esa va a ser la distancia al vértice que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte? Charlie, que es de la cara anterior de la córnea a la parte posterior de la lente correctiva. Exactamente. Volvámoslo a ver. Con esta regla es más fácil porque como tiene como forma de flechita, entonces es más, el 0 es más fácil de ponerlo más cerquita de la córnea, pero sí perfectamente nosotros la podemos poner. Fíjense bien. Entonces, cara anterior de la córnea, aquí, y cara posterior de la lente correctiva. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Claro. Bueno, pero no solamente eso es lo que vamos a trabajar, sino que vamos a aprender a calcularlo con nuestra fórmula. Y nuestra fórmula va a ser la potencia de la lente correctora en lente de contacto es nuestra incógnita, que va a ser igual a la potencia de la gafa entre 1 menos el producto de la variación de la distancia medida en metros por la potencia de la gafa que hemos encontrado. Veámoslo más fácil con un ejemplo. Yo tengo aquí que la potencia que tengo es un -6 y que la distancia la tomé con una reglita. Claro que por supuesto, la mayoría de gafas de prueba, los armazones de prueba, traen allí en la gafa, así también a un costado, que nosotros podemos ir midiendo en cuántos los milímetros a los que se está trabajando. Esta distancia puede variar, aunque la constante normal sean 12 milímetros. En algunos casos utilizan 14 milímetros, pero son aproximados. Y ese es el problema cuando se habla de aproximación, cuando se trabaja con los forópteros. Entonces, por eso es mejor sacar esta distancia con una gafa de prueba. Entonces, en este caso vamos a trabajar con 12 milímetros, vamos a sustituir los datos y decimos, ¿cuál es la potencia en lente de contacto? Vamos a decir, el -6, que es la potencia de la gafa, entre 1 y la diferencia del producto de la distancia al vértice expresada en metros. Aquí la tenemos en milímetros. Si nosotros estos 12 los dividimos entre 1000, vamos a tener el 0.012. Si alguien la tiene en 13, va a ser 0.013. ¿Ok? Multiplicado por el poder dióptrico de la gafa. Entonces, pero aquí es donde nosotros debemos de tener el gran cuidado que los signos de la gafa correctora
son de suma importancia, porque aquí sí vamos a utilizar lo que son las sumas algebraicas y los productos algebraicos. Entonces aquí, al hacer este producto, nos da más por menos, nos da menos 0.72. Ahora bien, seguimos trabajando solamente el denominador de nuestra fórmula. Entonces nosotros vamos a decir que, ahora bien, fíjense bien, menos por menos, o sea, signos iguales, ¿eh? Se suman. Se suman. Exactamente. Entonces, al hacer nosotros nuestro producto, nos va a dar 1.072. Por lo tanto, vamos a ir conservando nuestro signo y la lente negativa, si se fijan, nos dio menos 5.597. ¿Por qué he tomado yo 3 decimales? Porque aquí también van a jugar criterios ya propios de cada uno de nosotros como profesionales y como adaptadores de lentes de contacto. Porque ningún lente de contacto va a tener menos 5.59 de dioptría, pero tampoco va a tener menos 5.60, que sería el próximo ¿cómo se dice? Aproximar. Aproximar, sí, perdón, gracias. Al aproximarlo. Este criterio va a ser nuestro. Por ejemplo, vamos a ver, Cristian. Si yo digo, además de todo esto, te pongo aquí que el paciente es alguien que maneja todo el día. Sí. Entonces, según tu criterio, ¿para dónde vas a aproximar este punto 50? Ahí me la puso difícil. ¿Por qué? Porque no sé. Okay. Bueno, pero no sé. Okay. No sé realmente para dónde lo aproximarían. Pero en dado caso sería para que menos 5.75. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué? No sé. La verdad no sé. A la buena de Dios. Sí. Fíjense bien. Es importante que nosotros tengamos en cuenta también la actividad del paciente. Aquí pusimos de que el paciente está realmente manejando. Entonces, la visión que ocupa el paciente, ¿cuál es? La visión lejana. La lejana, ¿verdad? Entonces, al utilizar la visión lejana, el miope quiere ver mejor para lejos o para cerca. Para lejos. Para lejos. Entonces, en este caso, yo puedo decir que le puedo dejar menos 5.75. Pero si yo también les digo, fíjense de que el paciente además tiene 41 años. O sea, maneja porque él vive allá en San Vicente y trabaja aquí en San Salvador. Entonces mi pregunta es, paciente que maneja una distancia larga y aquí en San Salvador anda para arriba y para abajo manejando. Pero también tiene 41 años. Ajá, chicas. Yo le dejaría los lentes de contacto para que ande y cuando vaya a necesitar unos lentes solo de cerca, creo. No sé. Pero es que yo no he dicho que el paciente va a leer. Entonces siempre le dejaría el 5.75. ¿Qué opina? ¿No está por ahí Adriana? Aquí estoy.
Ajá, ¿qué opinas tú de lo que nos acaba de decir Ticas? ¿Te quedas con el 5.70, menos 5.75 o con el menos 5.50? Bueno, es que ahí también va a depender, como usted dijo, de la actividad que vaya a realizar el paciente. Pero si se dedica más que todo a andar manejando, pues le serviría más la graduación del 5.75. Ajá. Pero tiene 41 años. Sí, Ajá, ¿quién? soy Diego. Ajá, vamos a ver, Diego. Yo creería que yo le dejara el 5.50, menos 5.50, debido a que Exactamente. solo es una variación de 0.25 y ya que el paciente, a pesar que pasa manejando todo el día, también hace otras actividades de visión próxima. No significa En leer, algún también momento. otras cosas. Exacto. Yo Exactamente. me mantengo con el 5.50. Exacto. Entonces, es ahí donde yo quiero que ustedes vayan viendo que debemos de ir ya tomando nuestros propios criterios de acuerdo a las actividades que hace el paciente, ¿verdad? Además, estamos viendo que es un paciente que tiene, que fácilmente se puede compensar su acomodación, ¿verdad? Todavía un poco. Entonces, si nosotros le dejamos un punto 50, un punto 25 hacia abajo, o sea, menos 5.50, en este caso de menos 6 a menos 5.50 tendría que ser un punto 50, él va a sentir mucho más cómoda la actividad para la lectura, aunque no sea lo que él haga en todo el día. Pero no quiere decir de que también le va a afectar en su visión lejana. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo les digo que es un contador? ¿Ani? Como utiliza más la visión cercana, pensaría Ajá. entre 5.25 y 5.50. No. No. Estamos, solo dos parámetros vamos a jugar. O es el 5.50 o es el 5.60. Pero de ahí no nos vamos a mover. Pues menos 5.50. Exactamente, así es. Lo mismo pasaría con un arquitecto o también un arquitecto que pase mucho más tiempo dibujando que metido en la obra, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Ahora vamos a hacer el mismísimo ejercicio, pero con una dioptría positiva. Háganmelo ustedes, por favor. Así rapidito. Y vamos a ver cuánto nos da. En este caso, solo es de sustituir aquí. En esta parte de aquí que vamos a sustituir. ¿Cuánto nos dio? Yo ya lo hice, Lick, y me da Dímela, ¿cuánto te dio? 6.46. Más 6.46. 6.46. Ajá. ¿Quién más? ¿Yo quién fue? Jennifer. Jennifer, bueno. Vamos a ver. Sí, a mí me da igual 6.465. Ok, entonces es ahí donde yo les decía que debemos de tomar y de ponernos bien claro que si yo pongo menos 6, me va a dar un 5.75, un 5.50. Pero si yo tomo un más 6, me va a dar arriba de 6. ¿Sí? Y esa es la pauta que ustedes van a ir tomando en cuenta para que sepan de que si está correcto o no está correcto la respuesta que están trabajando. Y por supuesto, entre más decimales le pongan a una división, pues mucho, le va a quedar mucho más exacto, ¿verdad? Así es que, ¿queda claro hasta aquí? Sí, pero tengo una pregunta, Lick. Dime.
acá estamos, en el ejemplo, acá estamos tomando como base de que la potencia de la lente es esférica, pero ¿qué pasaría si es cilíndrica? ¿Qué valor tomaríamos para ponerlo en la fórmula? Ah, lo que pasa es que ustedes no quieren ir caminando, sino que quieren ir corriendo. Tranquilos. Esa es la tarea. ¿O quieren que yo se los explique? Sí, sería mucho que mejor, Lick, mejor. Lo entenderíamos más. Ya sabía que así me iban a decir. Vale. Eso se la voy a explicar en la otra clase porque para mí es importante que primero quede bien clara esta parte para poder después, pero por igual, podemos meternos un poquito en el tema, ya que tienen la curiosidad. Va, cuando nosotros tenemos una corrección astigmática, igual, vamos a tomarla de dos formas, fíjense bien. Como nosotros tenemos la corrección esférica, en el caso de, ¿verdad? Y tenemos la corrección astigmática. Entonces, en este caso, les hago una pregunta. Si yo tengo un lente de una esfera de -1 con -275 por 30 grados, ¿es necesario hacerle a esto el cálculo de la distancia al vértice? En ese caso, dale, Diego. No podría ser lo que se mencionaba al inicio, Ay. que esto era a partir de potencia de 4. Ajá. ¿Quién más opina? Ajá. ¿Aló? ¿Quién más opina? ¿Tiene o tendría o no tendría que hacerse, someterse a la? Cambiemos la receta. Si yo les digo que tengo un -325 con un -1, necesita que trabajemos la distancia al vértice. No, en ese caso creo que no, porque como lo mencionó Jenny antes, creo que tendría que aplicarse la regla de la potencia de 4 dioptrías. Ajá. Pero como ustedes quieren salir corriendo, ¿verdad? Déjenme decirles de que sí necesita que calculemos, que hagamos el cálculo de la distancia al vértice. ¿Por qué? Porque nosotros acuérdense de que lo que tenemos es la sumatoria de dos lentes, ¿verdad? Aquí tenemos la sumatoria de dos potencias. Entonces es de suma, pero es importante que nos fijemos, porque yo les di graduaciones negativas, o sea, un componente miópico con un componente sigmático. Entonces, si yo digo -1 con -275, si yo sumo 1 más 275, ¿cuánto nos da? $375. Ajá, en ese caso no tendríamos que hacerle la corrección de la distancia al vértice. Pero si yo les digo un -1,50 con -2,75, ¿cuánto nos suman esas dos lentes? ¿Cuánto dijo, Lick? -1,50 menos 2,75. 425. Ajá, ¿necesitamos entonces hacer la corrección ahí de la distancia al vértice? Sí. ¿Lo que acabamos de decir? Ahí sí, ajá. Entonces, fíjense bien cómo estamos corrigiendo. Porque de aquí en adelante, cuando usted me diga, me ven ahí por los pasillos o ya estemos viendo pacientes,
Me dicen, Lick, mire, ¿y cree que me puede conseguir una muestra de menos 1.50 como nota 75? Lo primero que hago inmediatamente es decirle, ¿y eso necesita distancia al vértice o no? Y se quedan. ¿Y por qué? Porque si no, y lo hago porque después ya tuve el problema que allá fueron a decir, es que a mí no me enseñaron eso. Y eso no es cierto. Yo siempre aquí me detengo y me detengo hasta que veo que realmente ustedes lo pueden hacer. Claro que por supuesto después de esta materia, después los hago mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, según la pregunta de Cristian, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un lente positivo de más 1 con menos 2.75 más 1.50 con menos 2.75, ¿vamos a necesitar meter números en la fórmula? ¿Sí o no? Yo creería que no. Exactamente. No, Lick. Porque vamos a hacer esta suma algebraica. Quiere decir que vamos a respetar los signos, ¿verdad? Ahora, si yo les digo que tengo un lente de más 4 con menos 0.75, ¿necesito hacerle la distancia al vértice a este lente? Sí. ¿Y cómo nos queda? ¿Por qué? ¿Por qué el sí? Perdón, ¿qué dije? Más 4 con menos 0.75 a 10 grados. No, en ese caso no sería necesario, Lick. ¿Por qué? ¿Cuánto nos da? 25. Exactamente. Porque si ¿Aló? Edgar, si quieres escribirle, yo le digo, porque se te oye todo cortado. ¿Edgar? ¿Edgar? no, nada, Lick, yo corregí. ¿Ya? Yo me ¿Hoy he sí? equivocado. Pero ya entendimos esa parte. Dijimos que era la graduación, ¿cuánto? $3.25 dijo de eso. Más 3.25 de esfera. Sí. Y el cilindro dijimos que era menos 0.75. No, licenciada, dijo más 4 menos 0.75. 3.25 era el total de la suma algebraica. Ajá. Vale, más 4. Y el eje lo vamos a poner aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces estamos claros en esa parte, ¿verdad? Sí. Va. Sí. Entonces, pero igual, hay otros criterios a tomar en cuenta que sí, o sea, esto es para contestar la pregunta que hizo Cristian, ¿verdad? En 5 minutos se me termina, pero voy a aprovechar por lo menos a que tengamos, que nos falten 2 minutos para seguir con la otra parte. Pero sí, esta era la parte en la que
de acuerdo a la pregunta de Cristian, pues espero que sí esté resuelta la duda. Cristian. Y Sí, luego lo vamos a ver más despacio. ¿Sí? Porque hay otros criterios que tomar en cuenta. Oye. Bueno, entonces, se fijan que por qué es la importancia de la distancia al vértice, ¿verdad? Bueno, ahora no solamente vamos a tener lo que son la parte de la distancia al vértice que nos cambian las imágenes, pero también tenemos ahora las lentes equivalentes. Cuando esta se utiliza más que todo cuando trabajamos con lentes rígidos de gas permeable. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando nosotros trabajamos un lente de gas permeable por la misma estructura de la lente, por los mismos diámetros de la lente, entonces siempre vamos a jugar con el menisco lagrimal, que en muchos casos ese menisco nos va a ayudar a tener, a compensar una parte de la graduación final del paciente. Entonces es por eso que cuando nosotros, por decirles algo, nosotros tomamos siempre se deben de tener las cajas de prueba con especificaciones determinadas. Entonces, si nosotros tomamos un lente de prueba con un diámetro y un radio X, entonces debemos de tener bien en cuenta cómo nos va a quedar ese menisco. Porque ese menisco, como les digo, también va a ser parte de la compensación óptica que va a tener al final el paciente. Además, no solo nos va a afectar la imagen, sino que acordémonos que con esto nosotros podemos hacer que si el lente de prueba o el lente final nos quedó muy flojo, si quedó muy flojo, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Hola. Si un lente nos queda demasiado... A cerrar. Exactamente. Si nos queda muy flojo, vamos a cerrar. Entonces ahí vamos a afectar el menisco lagrimal. Y si nos queda muy apretado, está ya afectado el menisco lagrimal y entonces lo tenemos que aflojar, o sea, lo tenemos que abrir, ¿verdad? Entonces ahí es donde ese menisco juega un papel importante. Entonces hay que ver cuál va a ser esa relación, ¿verdad? Me queda 1 minuto y medio. Si quieren, nos quedamos un momento aquí y ya les mando el otro link. Vaya, link.